La puse adrede en el sentido de que si hablamos de pacientes con TEP masivo, les dije que la definición es clínica. Aquí puse una definición en base a un ecocardiograma, que estos son los pacientes con tromboembolismo submasivo. Entonces, los pacientes con TEP masivo son aquellos que se presentan con hipotensión arterial, es decir, que tienen menos de 90 sistólica, o están en shock cardiogénico, es decir, que están hipoperfundidos, y en situación más crítica, o directamente tienen un paro cardiorrespiratorio de la forma que conocemos de disociación electromecánica. Entonces, fíjense en la mortalidad, hablando de los tres grupos de tromboembolismo pulmonar masivo. Si están solo hipotensos, tiene una mortalidad del 15%, si están en shock cardiogénico ya se va a 25 casi, y si están en disociación electromecánica, ya la mortalidad ya ronda los 65. A los pacientes que están clínicamente sin síntomas, pero ecocardiográficamente con dilatación del ventrículo derecho y signos de disfunción ventricular derecho, se considera que tiene un TEP submasivo, y este sí tiene una definición ecocardiográfica. La mortalidad es de 8%. Es decir, que estos pacientes, el ecocardio me sirve a mí de alerta para saber que el paciente puede entrar a padecer un TEP masivo y aumentar la mortalidad. Bien, la próxima. La próxima, son muy pocas que dejé, así que... Bueno, acá está la fisiopatología del fallo ventricular derecho. Y aquí en este tema siempre los médicos intensivos de las UTIs nos ponemos un poco a debatir con los médicos intensivos de las coronarias. O sea, de los cardiólogos que han hecho la coronaria. Y la explicación es aquí. Es decir, claramente que la sobrecarga aguda de presión produce una disfunción del ventrículo derecho que no está acostumbrado a trabajar con presión, se dilata. Y bueno, la dilatación, por otro lado, disminuye el gasto suyo porque hay insuficiencia tricupida al dilatarse, disminuye la distensibilidad y disminuye la precarga del ventrículo izquierdo porque al dilatarse desvía el tabique de la derecha a la izquierda y le quita la precarga al izquierdo. Hay una disminución del gasto cardíaco, hipotensión arterial, disminución de la presión perfusión coronaria, especialmente la derecha, y se produce el ciclo vicioso que lleva a la isquemia y finalmente la muerte por infarto ventrículo derecho y shock refractario. La próxima. Bueno, un poquito esa es la mortalidad en base a los distintos estadios que dije, pero bueno, la severidad no solo depende del tamaño de la embolia, sino de la enfermedad cardiopulmonar previa. Y esto sí es muy importante. Por eso este tema es tan clínico que vamos a ver enseguida la importancia de esto. La próxima. Pásalo. La próxima. Bueno, esto es la tomografía que decían también multicorte. Lo que muestra es en un paciente en una situación clínica de shock cardiogénico derecho, la presencia de un émbolo en silla de montar y un ventrículo derecho dilatado, más grande que el izquierdo, y desviando prácticamente el tabique hacia la derecha. Esto es lo que vemos en este tipo de pacientes. La próxima. Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer frente a un TEP masivo? ¿Qué es lo que hay que hacer? De inmediato hay que darle 10.000 unidades en bolos de heparina, salvo que esté contraindicado, evidentemente que sea un postoperatorio inmediato, un politrauma, pero salvo la contraindicación, de inmediato hay que darle un bolo de heparina sódica. Es de las pocas indicaciones, todavía no, déjalo ahí. Es de las pocas indicaciones que tiene hoy en día, no es la única, pero de las pocas que quedan de la heparina sódica, con respecto a la enoxaparina. ¿Por qué? Porque la enoxaparina empieza a actuar prácticamente a las 2 horas, mientras que la heparina sódica actúa inmediato y nosotros necesitamos una acción inmediata aquí, porque estamos en un momento de vida o muerte. Posteriormente la heparina se va a dar en perfusión, que ahí está la dosis, una vez que se hagan otras cosas. Bien, el ecocardio, pongo ahí como muy recomendable, es decir,
Si el experto en ecocardio está ahí al lado, el eco está cerca y todo lo demás, muy bien, pero no hay que perder un minuto esperando al ecocardiografista que venga a hacer un ecocardiograma al enfermo, no tiene sentido. Para eso inmediatamente o se le hace un angiotac o se lo mete directamente en la sala de hemodinamia. O sea, no tiene sentido esperar. El ecocardio solo define un paciente. O sea, el ecocardio nos va a servir en tomar la decisión de un paciente, que es aquel que tiene un trombo en la aurícula en tránsito y tiene un foramen oval permeable, que es de indicación quirúrgica de emergencia. Ahí sí te define, el único enfermo que define el ecocardio. Es decir, es un enfermo con un TEM masivo y que a su vez tiene un émbolo en tránsito en la aurícula derecha y tiene un foramen oval permeable. Eso tiene indicación quirúrgica. Aunque hoy en día se puede manejar también, como veremos, con métodos menos agresivos. Bueno, la elección actual es la angiotac helicoidal. La próxima, por favor. Dale un poquito más. Bueno, y aquí está un poquito el debate siempre nuestro. Pocos fluidos para un cuadro de shock. Y ese es el concepto. Es decir, un paciente con un shock hipovolémico, shock séptico, todo eso, de inmediato damos 2 litros mínimo de Ringer lactato o de salino al 0,9. En este caso, de entrada, si bien la función del ventrículo derecho depende de su precarga, como vimos que está dilatado y se ha ido de la curva de Frank-Starling, no podemos darle de golpe, sin modificar nada, tanto volumen porque podemos peorar la situación. Entonces la idea es, sí, necesita volumen porque es muy dependiente de la precarga y el volumen le va a hacer bien, pero no tanto como otro paciente de shock, sino el 50% menos. Por eso digo, menos de 1 litro de salino. Y esto es lo dinámico, es decir, uno dice, darle una carga de 1 litro de salino, no más. Ahora, pero si le puse heparina o le vamos a dar un trombolítico o le puse oxígeno incluso que mejora la situación clínica del paciente, ahí sí ya puedo jugar más y dinámicamente, si el ventrículo derecho está mejorando, dale más líquido. Ahora sí, porque lo va a necesitar para terminar de restablecer el paciente. Pero inicialmente, ese es el concepto. Poco fluido para un cuadro tan grave de shock. Bien. Acá hay no se ha cerrado todo, pero prácticamente el consenso es que en pacientes que solo tienen hipotensión, es decir, los que no están en shock, se inicia con dobutamina. Eso es un consenso. Y los pacientes que ya están en shock, o incluso si hay que reanimarlo y están disociados, el inotrópico o el vasoactivo de elección es la noradrenalina. ¿Por qué? Porque produce aumento de la resistencia periférica y la necesitamos para mejorar la perfusión a través de la coronaria derecha al ventrículo derecho. Bien, hay mucho debate, el levosimendan se ha metido muy bien en casos de hipotensión, suplantando la dobutamina, la arginina vasopresina también están dando en shock inicial, en fin, habría mucho debate, pero lo más que se usa es hipotensión sola, dobutamina, shock cardiogénico, noradrenalina. Bien. Si el paciente no tiene contraindicación de trombolítico, y ya veremos que ese es el tema tan clave acá de los trombolíticos en este tipo de pacientes, a diferencia del infarto, se usa RTPA en dosis muy parecida al infarto. Algunos hacen un bolo de 50 y pasan 50 miligramos en 2 horas, otros dan los 100 miligramos en 90 minutos. Son distintos esquemas y nadie ha definido exactamente la forma de pasarlo. Pero bueno, una de ellas que está aprobada es dar RTPA 100 miligramos en perfusión en 90 minutos. Se puede dar cualquier trombolítico, pero la uroquinasa y lo demás se dan para trombolisis que uno quiere hacer en 24, 48, 72 horas. Si uno quiere una trombolisis de emergencia, el más indicado es el RTPA, el más sencillo. Luego de esto se reanuda heparina y se sigue con el control de TPTA. Bien, acá está el problema. La trombolisis farmacológica, es decir, los trombolíticos están contraindicados en un paciente con TEM masivo en un 30%. 30%, son muchos. ¿Por qué? Porque son pacientes que han estado recién operados, operado de neurocirugía, un traumatismo muy grave y tienen, es un grupo sumamente importante de contraindicación de trombolisis. Con lo cual, y a su vez,
el 10% de los pacientes que uno tromboliza no responden. Es decir, que ya tenemos un 40% de enfermos que no van a ser candidatos a trombolisis. Con lo cual, ahí tiene importancia el concepto de la embolectomía, ya sea percutánea o quirúrgica. La próxima. Bueno, como dije, 10% casi sin respuesta a la trombolisis farmacológica. Es decir que de los pacientes que hemos visto con hipotensión, shock cardiogénico y que pueden estar disociados, tienen contraindicación de trombolisis en un 40%. Bien. No sé por qué se duplicó esa. La próxima. Bien. Acá viene el debate del filtro de vena cava. Y yo pongo acá removible porque es el único consenso que ha habido último en cuanto al filtro de vena cava. Bien. En los hospitales de trauma, donde ellos son los que colocan, digamos, profilácticamente los filtros de vena cava removible. Por ejemplo, en Maryland, en Baltimore, en el centro de trauma más importante del mundo. El paciente entra por la guardia, pasa a la sala de radiología, se le hacen bueno, primero se le estabiliza, sale radiología, allí se le emboliza, por ejemplo, tiene una fractura de pelvis, se le emboliza una hipogástrica, incluso allí. Si hay que hacerle algo más mínimamente invasivo, se le hace. Y antes de pasar a quirófano, se le pone un filtro de vena cava removible. ¿Por qué? Porque la causa más frecuente de embolismo pulmonar masivo en gente joven era la politraumatizada. Con estas medidas se han disminuido mucho la incidencia de embolismo pulmonar masivo después de un trauma grave. Y ahí quería hablar con el cirujano, porque los cirujanos que son de los grupos de trauma, que eran de grupos de trauma, que hacían fundamentalmente, porque ahora con el filtro de vena cava removible ha disminuido la incidencia notablemente de embolismo pulmonar masivo. Los cirujanos de allí eran los que decían, cuando hacían embolectomía quirúrgica, ¿cómo puede ser que esto que estoy sacando mate a un enfermo joven, con vital? Porque era un trombo más bien fresco y friable, y que si lo dejaba un rato allí afuera ya prácticamente se transformaba en sangre en minutos. A diferencia de otros trombos que vos ves que ya son organizados, es casi como un trombo, el émbolo es casi como un trombo. Bien. Porque estos son todos pacientes sanos, los traumatizados, y hacen la embolia porque pasan por un periodo de trombofilia, evidentemente por su situación hemodinámica y todo lo demás. Hacen una embolia de un émbolo muy fresco. Incluso estos pacientes, si vos lo golpeás o lo reanimás mínimamente, el émbolo lo desplazás desde el tronco de la pulmonar desde el tronco de la arteria pulmonar a una rama pulmonar y lo sacás del shock cardiogénico. Mientras que otro tipo de pacientes con más patología, que ya tienen patología ventricular derecha, que hacen una reembolia y entran en shock cardiogénico y entran como un TEM masivo, eso sí tienen un émbolo mucho con un coágulo, que vos decís como cirujano, como un trombolítico, variza, imposible que rompa esto, y así. O sea que acá se mezclan mucho tipo de pacientes, por eso es que tanto debate y tan bonito el tema. Bueno, la próxima, ya termino. Bueno, acá tenemos un pariente de Greenfeld que diseñó la embolectomía por aspiración. No sé si alguien la ha realizado o la realiza, es la única aceptada por la FDA. Y el problema de esto es que, bueno, es un doble catéter, con una jeringa tenés que aspirar, salir, y demoras mucho. El problema es el tiempo. Acá el tiempo, según la gente que sabe y hace esto, el tiempo es fundamental. Entonces, demora bastante. Distinto de la embolectomía por fragmentación, donde se usa lo que uno pueda, pero la aceptada, el catéter de Pictet, que ya vamos a ver cómo se hace. Y finalmente, la que usa la fragmentación y la aspiración, que sería la embolectomía hidrolítica, que el catéter, está el catéter de Angiojet y otros que hay en el mercado. Bueno, ¿qué está estandarizado del procedimiento?
que se haga hasta las lobares. Y el enfermo controlando la presión que baje de 70, generalmente que está, si esto es un enfermo agudo, que baje a 42 o que el paciente salga de shock y ya está, ya lo saqué del shock y es lo que quiero. Si sigo oleando y cosas, ya empiezo con complicaciones y puedo llegar a hacer cualquier tipo de complicación. Mientras yo me mueva simplemente en el enfermo que está shockado, sacarlo del shock con la técnica, inmediatamente terminar y ya a nivel de émbolos, de embolia en el tronco de la arteria pulmonar, ya está contado en minutos, son 4 minutos. Uno tiene que estar haciendo neurotomía 4 minutos y salir. Porque a partir de 4 minutos empieza ya la posibilidad de complicaciones. Bien, la próxima. Bueno, y esta es la técnica clásica. Aquí estamos con un émbolo en una arteria lobar y la embolectomía por pigtail, se pasaba la guía, se pasaba el pigtail del émbolo y se retiraba, haciendo rotación del pigtail, se retiraba hacia atrás y eso permitía que este gran émbolo se convirtiese en émbolos más pequeñitos, con lo cual se distribuyen a una superficie mucho mayor, con lo cual disminuye la resistencia y disminuye la presión, y están más expuestos al sistema fibrinolítico endógeno, que en el pulmón tiene una actividad impresionante. Y hay que creer en él porque lo rompe. Ponete. ¿Me das? Eso se llama maniobra del sacacorcho y es muy efectiva. Se hace con una cuerda 0.35 de las J teflonadas comunes y un pigtail. Y una maniobra donde la idea es fragmentar el trombo y que migre. Hemos hecho también tromboaspiración, no con el catéter de Greenfield, pero sí con un catéter guía 7 French. Sí. Y, o sea, en una situación así con lo que uno venga, digamos. Con lo que o angioplastia pulmonar, inclusive. Pasar una cuerda, pasar un balón y tratar de fragmentar el trombo. En ese caso, cuerdas hidrofílicas, que son las que mejor logran penetrar el trombo fresco. Bueno, así que, bueno, fíjate todo lo que pueden hacer la gente acá con la cardiología intervencionista. ¿Hay otra? Bueno, hay un video de la gente de Angiojet. ¿Lo tenés cargado? Pásame primero, ya terminamos. Y bueno, y también son los resultados los resultados que hay últimamente con la cirugía de embolectomía quirúrgica son muy buenos, y efectivamente me contaba el cirujano que tenemos hoy que sí, los resultados son francamente buenos. Así que hay mucho por hacer en todo esto con estos pacientes. El gran miedo del trombolítico en estos pacientes, hablo de los TEM masivos, no del infarto, es que produce un 20% de hemorragias mayores, o porque pensaste, lo operaron de la vesícula hace 2 semanas, ya pasó 3 semanas. Hemorragia de las grandes, el enfermo se puede morir de hemorragia. Y tiene una incidencia de ACV hemorrágico 4%. Y en el grupo que estamos hablando, de gente joven y cosas, es un costo demasiado alto, ¿no? Yo, por ejemplo, vi un enfermo que hizo una embolia masiva y tenía un carcinoma de testículo, que fue el factor que lo indujo a la embolia, y hizo una hemorragia intracerebral con el trombolítico, y es una desgracia, una auténtica desgracia, una morbilidad altísima. Bueno, esto sería cómo pasa en la Angiojet, destrozando con la inyección del salino a alta presión el trombo, que pueda, uno siempre lo hace, y posteriormente lo va aspirando. Llega hasta el final y vuelve. Esto está hecho para la vena, donde acá ven ustedes. Esto está en la vena, esto no está en el pulmón. Lo que emboliza el pulmón es la cola nomás, no tiene nada que ver con esto. Esto está en la vena, con lo cual ellos vuelven a trabajar. Ya en el pulmón, con lo que aspiramos, ya está, se acabó. El enfermo ya mejoró clínicamente y le salvamos la vida.
ya buscaremos otro tratamiento, ¿no? Pero en este caso, a nivel de la trombilla venosa, hay una limpieza bien exhaustiva y posteriormente seguro colocarán un stent, ¿no? Una prótesis expansible para que eso quede definitivamente. Esto sí es algo maravilloso, un cambio radical en estos pacientes, porque yo de que llegué a Mercedes, la incidencia de síndrome postrombótico de Mercedes es una cosa espantosa, ¿no? Los viejos que ingresamos tienen una cantidad de síndrome postrombótico con úlceras y cosas con morbilidad terrible, y eso hay que cambiarlo, ¿no? Y esto francamente es algo magnífico. Bueno, muy bien, yo terminé. ¿Alguna pregunta?